Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que sus promesas son verdaderas? Así es. Vamos a compartir en esta mañana un pequeño mensaje, ¿sabes? Una enseñanza que yo espero que sea de bendición para ti, que abra tu corazón en esta mañana, porque cualquiera dirá, pero hoy va a predicar el pastor un mensaje como ese sencillito, pero es que resulta que ayer que tuve la oportunidad de estar todo el día acostado, no por placer, sino por enfermedad, y hay cosas que Dios permite que si uno las utiliza para bendición, así va a ser. Empezaba a meditar en muchas cosas que están sucediendo dentro de la iglesia de Cristo y cómo los que se denominan cristianos han dejado de buscar al Cristo para buscar depender de la persona que tienen al lado, de la recomendación del que conocieron, de la carta del político, de los 10 votos por perencejito. La iglesia de Cristo se ha olvidado que somos de Cristo. Y es una verdad tan básica que pareciera que ya nadie la quiere tener en cuenta. Y el título de la enseñanza es ese: discípulos de Cristo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, en versículo 18 al 20. Mateo 28, versículo 18 al 20. Y leemos la palabra de Dios. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo. ¿A quiénes se acercó y a quiénes les habló? A sus discípulos. Toda potestad, escucha, no le digo alguna potestad, le digo toda potestad. Potestad es autoridad. Cuando Jesús dice toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, lo que está diciendo es que cuando Jesús dice algo, se va a hacer. Cuando Jesús promete algo, lo vas a conseguir. Cuando Jesús te entrega algo, nadie te lo va a quitar. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, oiga, ese por lo tanto es una transferencia de autoridad de Jesús a sus discípulos. O sea, yo tengo autoridad en el cielo y tengo autoridad en la tierra. Y mira lo que le dice: por lo tanto, id. Le dio una orden, un imperativo: id. No es una opción, no es una opción, es un mandato. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Jesús le enseñó a los discípulos un nuevo mandamiento. ¿Cuál fue? Él les dijo: un nuevo mandamiento les doy, porque ya habían 10, pero él les dijo: un nuevo mandamiento les doy. ¿Cuál fue? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No que se rechacen, no que se desprecien, no que se murmuren, no que se levanten uno contra otro, sino que se amen como yo los he amado. Pero a mí me llama la atención que cuando Jesús les dice que toda potestad la tiene Él en el cielo y en la tierra y que por lo tanto vayan, ¿qué les estaba diciendo?
que la misma potestad que tiene Él en el cielo a través de los discípulos la va a tener en la tierra. Y mire lo que le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí viene la confirmación de por qué debemos ir a hacerlo. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el discípulo de Cristo, ojo, no es el discípulo de Carlos Torres. El discípulo de Cristo recibe de Cristo la autoridad para ejercer aquello a lo cual ha sido mandado. Pastor, entonces todos tenemos que hacer discípulos, sí. Y vamos a un pasaje que en algún momento enseñé. Una cosa es ser evangelizador y otra cosa es ser evangelista. ¿Cuál es la diferencia? El evangelista es aquel llamado por el Espíritu Santo para ejercer el ministerio. El evangelizador es todo el que recibe a Cristo, porque su testimonio, así no sepa hablar, su testimonio tiene que mostrar al Cristo que está viviendo, al Cristo que está predicando. ¿Qué es un discípulo? ¿Cuántos trajeron el discipulado? Hoy le vamos a enriquecer el discipulado que tienen por allí. De hecho, la primera pregunta es esa. Vamos a desglosar esa primera pregunta. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que recibe enseñanza de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Para que exista un discípulo o seguidor, es necesario que exista un maestro o líder. Se da uno cuenta que Dios no improvisó cuando en Efesios 4:11 dice, y el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Por qué? Porque el propósito de Cristo era establecer un orden ministerial para guiar a los hombres y a las mujeres que creyeran aquí en la tierra. Cuando la Biblia dice, someteos pues a toda autoridad, porque es puesta en la tierra por Dios, eso no está puesto allí simplemente porque a Dios le dio la gana, sino que simplemente es la manera de Dios enseñarle al creyente que cuando tú te sujetas a aquel que pone como maestro, te estás sometiendo a él, porque tu maestro debe estar sometido a Cristo. Mire la transferencia que hace Jesús a los discípulos. Le dice, yo tengo toda potestad en el cielo y tengo toda potestad en la tierra. Por lo tanto, ustedes vayan y hagan discípulos. O sea, ustedes busquen gente, ustedes pesquen gente, ustedes casen personas que los vean a ustedes como maestros. ¿Por qué? Porque ustedes también reciben potestad y reciben autoridad. Antes de ayer hablaba con un pastor amigo y me decía que tiene un problema en la iglesia. Cuando él habla de guerra espiritual, la iglesia se le levanta. Y de ¿cómo así? Sí, me dicen que esas enseñanzas de guerra espiritual están pasadas a la historia, que ellos necesitan escuchar palabras que les edifique su economía, que les edifique
su vida personal. Y resulta que la palabra que Jesús le está diciendo a los discípulos es toda de guerra espiritual. Porque si Jesús tiene potestad en el cielo y tiene potestad en la tierra, y si los discípulos recibieron autoridad y potestad de Jesús, entonces los discípulos también tienen el poder de echar fuera demonios y de hacer retroceder principados y potestades. Y es lo más bíblico que puede suceder en un lugar. Porque si usted a Satanás no le dice que se vaya, él se sienta en la mejor silla, se acomoda lo mejor posible, y luego que está acomodado para sacarlo es un problema. Así es. Voy a poner un ejemplo. Vamos a colocar el ejemplo de la hermana Rosmira, que tiene un novio, Alberto, y ambos están enamorados de Cristo. ¡Wow! Cristo, 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 Cristo. Vive Cristo, muero por Cristo, trabajo por Cristo, predico por Cristo, como por Cristo, duermo por Cristo. Pero se miraron cara a cara y se dieron cuenta: wow, qué bonita estás, wow, qué bello estás. Y empezó la distracción y empezaron a quitarle el muero por Cristo, el vivo por Cristo, para muero por Alberto, respiro por Alberto, adoro a Alberto, como por Alberto, cómeme Alberto. Allá vamos. ¿Suena cómico? Le voy a explicar qué pasa. Cuando se pierde el norte espiritual, hasta el que se cree más consagrado termina fornicando y adulterando. Por eso la guerra espiritual, cuenta hermana Judith. Gloria a Dios, así es. Cuando hablamos de guerra espiritual, buen punto hermana Judith, no se trata de ir a pegar 3 gritos, ¡fuera! Porque lo único que hacía así era Jackie Chan, Bruce Lee, para que el golpe tuviera más fuerza, supuestamente. Bueno, el papá de mi esposa era el que practicaba. Hay que preguntarle en las memorias a ver. La guerra espiritual, entre otras cosas, para ser efectiva, tiene un requisito. Primera de Juan 5:18, si no estoy mal. Qué rico cuando el Espíritu Santo se mueve. Aquí está. Mire la guerra espiritual perfecta. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿quién es aquel? Está con A mayúscula. ¿Quién es aquel que fue engendrado por Dios? ¿Quién es el unigénito? Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Cuál fue la promesa que Jesús le hace a los discípulos? Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Juan reafirma que aquel que fue engendrado por Dios, no está hablando de nosotros, está hablando de Jesús, nos guarda y el maligno no nos toca. Pero ¿cómo nos va a guardar y cómo no nos va a tocar el diablo? Si no practicamos el pecado. Para usted hacer guerra espiritual, lo primero que tiene que hacer es estar en santidad. Sencillo. De allí para adelante, haga lo que Dios le mande a hacer. No tenga miedo. ¿Por qué las iglesias no quieren enseñar acerca de guerra espiritual? ¿Por qué hay una cantidad de cristianos que se les atraviesa un demonio y lo primero que hacen es: ¿y ahora qué podrá hacer? Vete en el nombre de Jesús, vete. No.
Me acuerdo la vez de la liberación, me llaman yo estaba en disciplina en una iglesia donde yo empecé como copastor. De hecho, el término copastor no existe en la Biblia. Y por haber dicho una verdad bíblica me pusieron en disciplina. La disciplina no tenía derecho a hablar en la iglesia. Usted se imagina a Carlos Torres callado. Bueno, listo, yo me sometí y me sentaba en la primera fila con la mano en la boca así. Mejor no hablo. Por respeto a la que decía que era la autoridad de Cristo y por su palabra que me decía que me tenía que someter a esa autoridad. Y a la semana de estar en la disciplina, llegan unos jóvenes a las 9 de la noche a tocarme. Lo llama la pastora. ¿Qué pasó? Que vaya urgente a la iglesia, que lo necesitan para una liberación. Y yo, no, yo estoy en disciplina. ¡Que ya se la levantó! Caramba, ¿cómo así? Voy para allá y llego yo y encuentro un cuadro como de Goya, como para pintarlo. Un niño de 10 años tirado en el piso, parecía una caribañola de hace 2 semanas. Aceite por todos lados, porque creen que el aceite Johnson es el que saca el demonio. Una hermana de la señora pisándole una mano, otra hermana de la señora pisándole otra mano, otra sobrina de la señora agarrándole un pie, y un joven que yo sabía que estaba en fornicación con la novia, no porque el Señor me lo había mostrado simplemente, sino porque los encontré en el asunto, agarrándole el pie al muchachito. Cuando yo llegué le dije, ¿qué pasó aquí? No, que estamos desde las 6 de la tarde con él, y eso salen legiones, y salen legiones, y salen legiones, pero no lo quieren dejar libre. Ay, ¿qué quieren que yo haga? No, que nos apoye. Bueno, pero ¿y en qué los voy a apoyar? Si yo estoy en disciplina, se la levanto ahora mismo. Ah, bueno. La pastora me levantó la disciplina. Y yo dije, déjenme orar. No, ya hemos orado. Pues sí, pero yo tengo que orar. Y el muchachito que estaba en fornicación le decía al demonio que estaba en el niño, vete en el nombre de Jesús. Vete, diablo, vete. Y la película del exorcismo de Emily Rose, esta película de terror, ojo, para los que les gusta la película de terror, estas películas tienen un trasfondo espiritual muy fuerte y oscuro, porque son fundamentadas en hechos reales. Ese niño volteó hacia donde estaba el muchachito, un muchacho de 19 años, con los ojos en blanco, usted no le veía la pupila al niño, y salió una voz como si la garganta fuera la de Hulk, y le digo, ¿con qué autoridad me dices que salga, fornicario? Cuando yo vi eso, yo agarré al muchacho, lo abracé, le dije, ven y vamos a orar, tú no tienes que hacer nada aquí. Fui y me lo llevé a un rincón, le dije, pídele perdón a Dios por tu fornicación, porque el diablo es especialista en avergonzar al que no está en santidad. ¿Por qué el diablo se toma autoridad sobre los cristianos? Porque no están en santidad. Porque cada vez que usted aparta su mirada de Cristo, le abre una puerta para que el diablo venga y reclame su vida como territorio de él. Y eso no es ser discípulo. Y recuerdo que yo oré y el Señor me dio una palabra y dije, ¿sabes qué? Suéltenlo. No, pero es que estamos luchando. Suéltenlo. ¿Que va a hacer un daño? Suéltenlo. Porque es que esto no es cuestión del grito. Esto es cuestión de fe y de saber que cuando de tu boca sale el nombre de Jesús, creyendo, algo se va a mover en lo espiritual. Yo recuerdo que le dije, mira, Satanás, este lugar es la iglesia de Cristo, así como estoy hablando. Así que el único show aquí es del Espíritu Santo. Dame el nombre de la persona que abusó del niño y que te da autoridad para reclamar su vida. Y en el nombre de Jesús te vas sin show.
El demonio me habló. Cállate, maldito, tienes cáncer, hay poder en Cristo, dame el nombre. Cuando dijo el nombre, la tía que llevó al niño empezó a llorar, porque el nombre que dijo fue el tío del niño. El niño habían abusado sexualmente de él. La mamá del niño era lesbiana, el papá era drogadicto, el niño dormía con el papá para sentir satisfacción, mire lo que es la perversión, ponía a la mamá del niño con otra mujer a hacer su acto para él poder tener placer. Y todo ese sancocho espiritual fue transferido al niño. La transferencia espiritual no existe. Y entonces, ¿qué le hizo Jesús a los discípulos cuando les dice: toda potestad me es dada, por tanto ustedes también la tienen? Lo mismo trabaja el diablo. Cuando una mujer decide voluntariamente, ojo, ay, es que mi novio está tan bello, el rubio de Galilea le queda chiquito, papito, nos estamos quemando, pero vámonos a echarnos una chamuscadita primero, que el pastor no se va a dar cuenta. Y va y se acuesta en un motel con el noviecito. Se abre una puerta porque hubo transferencia. Pastor de fluidos, no solamente. Pastor de besos, no solamente. Pastor de abrazos, no solamente. Hubo una transferencia espiritual de la maldad que había en él, porque un hombre de Dios no seduce a su novia de Dios antes de casarse. Sencillo. O eres de Dios o eres de quién. Porque en Dios no hay términos medios. No, pastor, yo soy medio de Cristo y medio como del mundo. No. Ahora que estábamos en la adoración, el Espíritu Santo, gloria a Dios, yo le di una palabra a mi esposa el jueves en medio de la administración y le digo: limpia el barro. Y le voy a decir algo. ¿Quién es el barro? ¿Quiénes son barro? Nosotros. Cuando Dios te dice limpia el barro, te está diciendo: límpiate tú y limpia a los que están contigo. Y Jesús dio la clave a todo esto, porque Él le dice a sus discípulos: ustedes, barro, están limpios por la palabra que les he hablado. Hay gente que no le va a gustar la palabra que usted comparte. Pero tú no puedes cambiar la palabra que Dios te ha dado para tener contento a nadie. De hecho, qué bueno que la palabra que Dios te da confronta la vida de pecado de alguien, porque te puedes ganar a uno para Cristo. Si a mí no me hubieran confrontado con el pecado en que yo estaba, siguiera en el pecado, porque creyera que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Pero si una mujer de Dios cae en fornicación, de lo que tenía aquel recibió, y eso tiene un efecto. En tu vida espiritual va a tener un efecto. Porque Satanás, que es el acusador, lo primero que va a levantarse es a decir: ahora tengo autoridad sobre ella. Ahora tengo potestad sobre ella. Ahora tengo potestad sobre su ministerio. Ahora tengo potestad sobre su autoridad espiritual, porque ya se la voy a quitar. Ahora tengo potestad sobre su llamado. Ahora tengo potestad sobre su salud, sobre su economía. Porque lo primero, cuando una persona cae, es que el diablo se levanta a reclamar autoridad. Y reclama autoridad porque lo que el discípulo ha recibido de Jesús es autoridad. Cuando usted cae en pecado, lo primero que usted perdió fue la autoridad. Y de allí para adelante, si no se para en la raya, porque es que la gente dice: no es fácil. Uno se baña, se lava, ora y está bien al día siguiente. Eso es mentira. Eso se llama estar cauterizado por el pecado. Porque vuelves y lo haces.
y vuelves y lo haces. Cuando un creyente genuino cae, levantarse no es fácil. Porque cuando usted ama a alguien de verdad y sabe que le ha fallado, usted va a sentir el dolor de haberle fallado a la persona que ama. Y cuando nosotros tenemos conciencia que somos discípulos de Cristo y cuando le fallamos, no nos sentimos bien. Yo duré apartado 15 días. Mi esposa se lo puede decir. Cuando me dijeron que Carlos Daniel tenía sarcoma, estrellé la Biblia contra la pared, me rompí la ropa encima y dije, ¿cuál Cristo? Ni qué Cristo. Para esto me llamaste, me das un hijo y me lo quitas. Esa fue mi reacción. No era pastor, pero esa no es la excusa. Porque el hecho de que usted no tenga un ministerio no quiere decir que usted no tiene que respetar al Señor, sino que en mi ignorancia y mi arrogancia bautista, que todavía estaba allí, no entendía lo que era un desierto y lo que era un proceso. Y literalmente en las noches sentía que las rodillas me decían ora, y yo decía no. Y Dios necesitó usar a alguien que me confrontó y me dijera vaya y póngase a cuentas con Dios. Y hoy le doy la gloria a Dios por esa mujer que me dijo, por tu culpa tengo 15 días que no duermo. Pero hoy en día le dice una oveja, por tu culpa no dormí anoche orando, y me dice, ¿quién te mandó? Yo feliz y tú sufriendo. Sí, porque eso es lo que le dicen literalmente a uno, no se meta en mi vida. Mi vida es mía, ni siquiera tu vida es tuya. Tu vida depende de tus actos, depende de tus decisiones, depende de quién va a ser en la eternidad. Porque tu vida aquí tiene un término, pero tu alma etérea en la eternidad no va a tener término. El alma es eterna. ¿Cuántos saben que es eterna? Y que tus decisiones en la tierra marcarán la diferencia en que tu alma vaya a gozo eterno o a castigo eterno. Pero si Dios es amor, ¿cómo va a hacer las almas para que sufran? Eso es la buena que se han inventado ahora. Dios es amor, por lo tanto Él no nos diseñó para que seamos castigados. La Biblia dice, el padre que ama a su hijo lo disciplina. Ahora, dijimos del discipulado. En la época de Jesús, ¿quiénes tenían discípulos? Anoten. Porque había mucha gente con discípulos. Vamos a San Lucas, capítulo 11. Versículo 1. Lucas 11:1. Vea, cuando alguien es discípulo de Cristo, no deja a Cristo en un lugar por ir a hacer cualquier cosa que no sea lo que edifique su alma. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, Juan el Bautista tenía sus propios discípulos. Y los que saben la historia, ¿cómo murió Juan el Bautista? Decapitado. Herodia pidió la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata al rey, y el rey se lo concedió. Pero había un propósito en esto. Sí, cuando usted es discípulo, cuando usted camina en integridad, cuando usted no se levanta dispuesto a pecar, sino que está expuesto a pecar, porque nosotros estamos expuestos, no dispuestos. Una chica que no está dispuesta, cuando el novio le dice, amor, ¿tú me amas? Claro que sí, claro que sí.
Bueno, ámame un poquito más, te espero en mi apartamento, 7 de la noche, ven con poca ropa, te agradezco, que vamos a orar. Mi mamá no va a estar, mi papá tampoco, mis hermanos tampoco. Una mujer de Dios sabe que allí hay peligro. ¿Y qué es lo que va a decir? Lo siento, pero no. Para allá yo no voy. Pero cuando se pierde el enfoque, wow, esta es la oportunidad de estar con mi amado sin que ninguno se ponga a estorbarnos en nuestro amor. Porque es que no quieren que yo sea feliz, como la lombriz. Quieren es que yo sufra y sufra. No, esta es mi oportunidad. Y ahí viene el problema. El discípulo de Jesús busca siempre agradar a Jesús, aunque eso lleve a no agradarse a sí mismo y a no agradar a las personas que están alrededor. Pero ¿y cuál es el problema? Que te rechacen por ser cristiano. ¿Tú quieres que te acepten por ser mundano? ¿Y qué ganaste cuando estabas sin Cristo? Yo quiero que alguien me diga, ¿qué ganó estando sin Cristo? ¿Cuál fue el premio que te dio el diablo estando sin Cristo? Ninguno. Nos tenía como una marioneta, nos bailaba como quería. Entonces, ¿por qué me voy a avergonzar hoy de mostrar con mis actos que soy discípulo de Jesús? Juan el Bautista tenía discípulos, y los discípulos de Juan el Bautista empezaron a tener problemas con los discípulos de Jesús. Empezaron a haber roces. Nosotros tenemos a Juan, ustedes tienen a Jesús, pero déjenos con Juan. Y Juan mismo había dicho a sus discípulos, yo no soy digno de desatar el calzado del que viene detrás de mí, del cual no soy digno de seguir. Era necesario quitar a Juan el Bautista para que Cristo pudiera emerger conforme al propósito que Dios tenía con él. Jesús todavía no es el Cristo allí. Mateo capítulo 22, versículo 15 y versículo 16. Mateo 22. Versículo 15 y 16. ¿Ya lo tenemos? Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿A quién? A Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos, o sea, los discípulos de los fariseos. Mire, con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. A Jesús nadie lo engaña por cómo se vista. A Jesús lo convences por cómo andes. Los discípulos de los fariseos, ojo. ¿Y quiénes eran los fariseos? Eran la clase religiosa predominante en la época de Jesús. Pero hay un detalle, y me gustaría que enriqueciéramos esto. ¿Quiénes eran los herodianos? A mí me impacta, y esto se sigue dando en el mismo pueblo de Dios. Lo que está sucediendo con el movimiento político Colombia Justa y Libre. El león ruge. El león está haciendo miau. Porque es que el propósito de Cristo no es que tú vayas a competir en el plano que está el político, sino que tú en el nombre de Jesús reclames autoridad para que Dios pueda tocar el corazón de ese político. La Biblia dice: ora por los que están en eminencia. La Biblia no dice reemplaza al que está en eminencia, o sí lo dice. No lo dice, sino que simplemente hay hombres y mujeres seducidos por la codicia y el poder
que han dejado a un lado el ser discípulo de Cristo para ser herodianos. Ahora le explico por qué. Los herodianos, escuche, era un partido político judío que estaban de acuerdo, eran adeptos a las enseñanzas y a los principios de Herodes. ¿Y quién era Herodes? Era el rey que había ordenado acabar con los mismos judíos. Ellos estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo este hombre, el tetrarca, pero eran judíos. O sea, dice que sus partidarios, los herodianos, se sometían voluntariamente al poder romano y consideraban que era justo que los judíos pagaran impuestos a los romanos, aunque esto no le agradaba a los fariseos. Los fariseos tenían sus discípulos, los herodianos tenían otro grupo. Los herodianos eran sectarios. Los fariseos no estaban de acuerdo con que se pagara impuestos, pero como el propósito era dañar a Jesús, hicieron alianza. Cualquier parecido con lo que está sucediendo en este siglo y en este tiempo no es ninguna coincidencia. Cualquier parecido con lo que pasó hace 8 días no es coincidencia. Muchos no vinieron a congregarse. Había transporte. Sí, señor. Yo vivo más lejos. Había transporte. Lo que no hubo fue voluntad. Porque usted tiene derecho a ejercer su voto. Sí, claro, por supuesto. Usted tiene derecho a votar con conciencia por alguien que usted considera que puede hacer las cosas mejor. Ese es un derecho que tenemos. Pero cuando yo tengo voluntad de ir a recibir de Cristo, voy temprano, resuelvo y voy a mi Cristo. O voy a Cristo, recibo mi servicio, recibo mi palabra y después voy y cumplo. Pero no. Muchos prefirieron ir a adorar a Garabito. ¿Usted sabe quién es Garabito? Billetico de 50. Te tengo agarrado de 50. Y resulta que muchas veces pasamos por alto una verdad, y es que creemos que llegar tarde o no llegar a un servicio no va a suceder nada, y usted no sabe de qué se perdió. Usted no sabe qué tenía Dios preparado para usted. Y Dios no guarda calentillo, Dios no guarda calentado. Esos son las mamás. Ay, mi hija llegó a las 3 de la mañana, guárdale la comida en el horno que mañana se la recaliento. Con Dios no sucede así. Cuando Dios tiene algo especial para ti, te lo va a entregar a ti. Por eso se cuenta y que, de aquí dice el Señor, que aquí hay un empleo descendiendo, y allí se levanta Armando y dice, ese es para mí. Esto no funciona así. Esa es una mentira que las doctrinas estas de error, de los vientos de doctrina del siglo XXI, han metido dentro de la iglesia. Cuando Dios tiene algo para Armando, es para Armando. Cuando Dios tiene algo para Oscar, es para Oscar. Cuando Dios tiene algo para Víctor, es para Víctor. Porque no, era para Víctor, ahora yo lo agarro para mí. No, eso es mentira. Esa es la mentirosa esta que canta la música satánica y que arrebato, arrebato. Los tesoros de los cielos los arrebato, los que el diablo quitó los arrebato. Que yo sepa, la Biblia me dice que Satanás fue desposeído. ¿Cómo va a tener Satanás tesoro de los cielos para entregarte a ti? Si tus tesoros de los cielos vienen a ti, es como consecuencia de ser discípulo de Cristo. Entonces tendrías que ser discípulo del diablo. Y uno lo dice religioso, fanático, arcaico. Ella arrebata porque tiene poder para arrebatarle al diablo. Sí, yo tengo poder sobre Satanás para arrebatar las almas que están cautivas. Sí, Señor. ¿Cómo? Con la predicación de la palabra. No porque a mí me dé la gana. Y aún queda un espacio que el alma que recibe la palabra tome la decisión de aceptarla o no aceptarla. Los herodianos hicieron alianza con los fariseos, discípulos y discípulos, con tal de hacerle oposición al reinado del Mesías. Vamos a ver otros discípulos. San Juan capítulo 9, versículo 24. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
San Juan 9:24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Aquí Jesús había hecho un milagro, curación de un ciego de nacimiento. Si ustedes leen el principio del capítulo 9, Jesús sanó un ciego de nacimiento. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, sabemos. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, están hablando de Jesús, si es pecador, no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya se los he dicho y no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Queréis también ustedes hacerse sus discípulos? O sea que el hombre creyó en Jesús, se considera discípulo de Jesús. Dice: y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Mire, todos los discípulos que habían en la época de Jesús, los de los herodianos, los de los fariseos, los de Juan el Bautista, y ahora se consideran discípulos de Moisés. Ahora, vámonos a la historia. ¿Quiénes son los discípulos de Moisés? Todavía hay discípulos de Moisés. ¿Quiénes son? Vamos, ayúdeme. ¿Cuántos están aquí? Habla, Oscar. Gloria a Dios. Los judíos ortodoxos o no conversos que siguen adorando a Moisés por la Torá y no han aceptado al Mesías, a Jesús. Nosotros nos damos cuenta de todo el andamiaje que debió enfrentar Jesús cuando puso pie en la tierra. Me puse a estudiar la vida de los discípulos. Eso vale la pena hacerlo en un estudio, cuando en el discipulado vamos a buscar el espacio para ampliar esto. Porque si el título de la prédica es discípulos de Cristo, entonces ¿qué requisitos necesitas tú y necesito yo para ser discípulos de Cristo? ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús? Yo puedo definirlo como hombres imperfectos llamados por Él a la perfección. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Hombres y mujeres imperfectos, pecadores. No, pastor, pecador sería usted, yo no. Yo nada más tenía 10 novios, yo no he pecado. Pastor, pecador usted. Yo nada más me tomaba mis tragos y desaparecía una semana y no le dejaba la plata a mi esposa para la comida. Pecador usted. La Biblia dice en Romanos 3:23 y en Romanos 6:23 que por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, ¿quiénes son los discípulos de Cristo? Hombres y mujeres que estábamos condenados a muerte y que en Cristo nos ha llamado a vida y vida en abundancia. ¿Quién era Andrés? Bueno, Andrés, el de aquí no lo he visto, pero ¿quién era Andrés? Andrés y Pedro eran ambos pescadores, hermanos. Santiago, el hijo de Zebedeo, pescador. Había otro Santiago en los discípulos, que era el hijo de Alfeo, que tenía un temperamento impresionante, y se dice que era hermano de Mateo. Juan, hermano de Santiago e hijo de Zebedeo, pescador. Judas Iscariote,
hijo de Simón de Judá, y era el único judío, ojo, de los discípulos de Jesús, todos eran galileos, y el único judío era Judas Iscariote, el que lo vendió. Y a propósito, vamos a poner una perla aquí. Yo quiero hacer una pregunta. Entre Pedro y Judas, ¿qué es más pecado? ¿Haberlo vendido o haberlo negado 3 veces? Haberlo negado. Entonces, ¿por qué se perdió Judas? ¿Qué le pasó a Judas que no le pasó a Pedro? Porque ambos vivieron la misma situación. Porque si usted se pone a analizar lo que le pasó a Pedro, pues muy serio. Vaya conmigo a San Lucas 22:62. Lucas 22:62. Vamos a leer desde el versículo 60 para que entremos en contexto. Lucas 22:60. 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué es llorar con amargura? ¿Qué siente una persona que llora con amargura? Depresión, dolor, culpa, cargo de conciencia. O sea que Pedro experimentó lo mismo que experimentó Judas Iscariote. La diferencia estuvo en la decisión de Judas y en la decisión de Pedro. Pedro se arrepintió, Judas no dio para arrepentirse. Ahora, hay algo que es fundamental en todo esto, y es que hay que quitar del disco duro que Jesús fue a la cruz a causa de Judas, porque es mentira. Jesús no fue a la cruz por culpa de Judas. Jesús fue a la cruz a causa de nosotros, a causa de nuestro pecado. Judas fue el instrumento. Simplemente alguien tenía que hacer el trabajo sucio. ¿A quién le gusta lavar baños? Dígame, ¿a quién le gusta lavar baños? Nadie. No, pastor, yo trapeo y le barro, pero los baños y la cocina está tapado, el sumidero está tapado. ¿Quién quiere ir? ¿A quién le gusta destapar cañerías? A nadie, porque eso ya es de apodrido. Bueno, si me pagan, yo lo hago de pronto. Eso fue lo que pasó con Judas. Y no disfrutó el pago, porque él le devolvió la plata. Se las tiró por la cara a los principales sacerdotes de los fariseos. El problema de Judas radicó simplemente en que su culpa fue mayor que el perdón que Jesús les había demostrado. Y resulta que estuve mirando la historia de Judas Iscariote, y Judas Iscariote, ¿cómo es? Aparte de ser judío, venía de una familia que manejaba dinero. Por eso fue el que dijo: yo agarro la ofrenda. Él siguió siendo la vieja criatura, porque en 2 de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Yo, en lo personal, esto es mío, esto no es un dogma que Carlos Torres se inventó y que tienen, no, yo digo esto. Yo soy pintor. Sin Cristo era pintor.
Y sigo siendo pintor con Cristo, es lo que Dios usa para darme la provisión para mis hijos, para mi casa. Entonces, ahora tengo que pintar cuadros cristianos. Y yo digo, y Oscar, ¿qué será un cuadro cristiano, Oscar? ¿Cómo defines tú que eres pintor un cuadro cristiano, Oscar? No hay esa definición. Recuerdo que este es un testimonio. Recién convertidos, a mí el Señor me sedujo. Yo llegué a Cristo y me tiré de cabeza. Yo cuando llegué a Cristo dije, ¿es aquí o es aquí? Pero el diablo también lo sabe. Y viviendo aquí en el centro se me presentó un cachaco, un tipo con un maletín con plata a decirme, tengo un hermano que acaba de coronar $5 millones. 2,5 millones se van a perder, que son los que yo voy a negociar, y 2,5 millones se van a salvar. El hombre estaba proponiéndome un negocio de lavado de activos. Y fíjense que Satanás también sabe cuál es tu necesidad. El hombre me dijo, yo sé que tú quieres un apartamento para tu mujer y tus pelados, así me dijo, y que quieres montar tu negocito, aquí está la plata. Y a mí se me fueron los ojos. Pero en medio de la tentación, fui lo suficientemente sensato para llamar a mi pastor. Estaba yo recién convertido. Pastor, me acaban de proponer este negocio. Me digo, hermano, si usted no supiera de dónde viene la plata, hasta válido es. Pero el hombre ya le dijo, y usted sabe de dónde viene ese dinero, viene de narcotráfico. ¿Cuántas vidas se perdieron? ¿Cuántos hogares se acabaron? ¿Cuántos hijos quedaron huérfanos a causa de la droga? Y con el dolor de mi alma le dije al hombre, lo siento, pero no. Pero como Dios premia la fidelidad, esa noche yo tenía 10,000 pesos para amanecer al día siguiente. Y cuando usted tiene 3 hijos, esposa, servicios, arriendo, gastos, 10,000 pesos, dirá, ¿y de qué me van a servir mañana? Y a las 9:30 de la noche yo empecé a escuchar unos gritos. ¡Carlos Torres! Y a mi esposa, ¿quién es? No, un tipo con un uniforme, doña Hércules. ¿Y ahora qué pasó? Y veo un hombre con una chaqueta verde con dorado, vestido de militar. Y ese uniforme no sé de qué será. Cuénteme. Mi patrón, que vayas allá. ¿Y quién es tu patrón? Hugo Bernal. ¿Y quién es Hugo Bernal? El dueño del refugio. Ah, espérate, ya voy. Le puse una camiseta, un jean y bajé y le dije, ¿qué pasa? No, es que el hijo de él vio un cuadro y le gustó y él quiere que le hagan unos cuadritos. Ah, bueno, voy donde el hombre. El hombre, paisa, tirando su silla así. ¿Este cuadro es suyo? Me mostró la foto y sí, señor, yo lo pinté. Necesito tantos cuadros de esto. Había que pintar 65 desnudos, ¿no? 65 cuadros. La esposa me ha dicho, ojo, señor Carlos, si quisiéramos cuadros de pornografía, compráramos revistas Playboy y las enmarcábamos. Quiero que haga algo artístico, que se vea que la mujer tiene un velo, que se vea que arte, perfecto. Y empiezo yo a pintar cuadros. Ay, y me dice el hombre, ¿cuánto necesita? No, yo siempre pido el 50%. Espérese un momentico, llamó por radio, traiga. Se lo tiraron a uno allí en la mesa. Y fíjense lo que es la religiosidad. Un hermanito de esos que sí son religiosos entró a visitarme y vio los cuadros. Yo pinté a la Aura Cristina Gainer, a toda la que se me atravesó. La pinté, le quité la ropa. ¿Cómo le quité la ropa? Veía la posición y entonces si yo le quito la ropa y le pongo un velo que cuelgue aquí, una piel de tigre. Esos fueron los cuadros que yo hice. Eran desnudos porque no se veía que estaban modelando la ropa de Estudio T o de Estudio F. Y este hermano llegó y vio un cuadro y me dice, ¡hay poder en Cristo! ¡Pactaste a tu esposa a la prostitución! ¿Cómo? Y mi esposa escuchó y mi esposa
No tiene la lengua prestada, ya no es de ella. Y le digo, ¿cómo digo que me pactó a la prostitución? Entonces mi pacto con Cristo no sirve. Es que te pactó, mira, esa eres tú. Y no era mi esposa, sino que a él se le pareció que era. Y yo dije, ¿sabes qué, varón? Si yo hubiera pactado a mi esposa a la prostitución, de balde hubiera sido el pacto. Porque pesa más la decisión de ella con Cristo que lo que el diablo quiera hacer sobre ella. Pero aparte de eso, de esa bendición que me dieron, es que tú has venido a tocar cuando te has dedicado a no trabajar, sino a decir que estás comiendo Biblia. Me tocó decírselo. ¿Por qué? Porque Dios premia la fidelidad. Entonces, no, yo soy cantante y viene a Cristo, tengo que ser cantante para Cristo. Eso no es una regla. Yo sigo pintando los mismos motivos, los que me buscan, los que me llaman. Un día le diga al Señor, si no quiere que pinte más desnudo, decide tú. Y de verdad, hace años que no pinto un desnudo. Decisión de Dios, no mía. Pero él pone el querer como el hacer. Entonces, la iglesia se ha enredado en dogmas de hombre. Entonces, él era músico, ahora tiene que ser músico cristiano. No necesariamente. Segunda de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo es nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. O sea, yo puedo dejar de ser pintor, sí, pero todavía Dios no me ha dicho qué me puedo poner a hacer. Porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y si no pinto, no como. Si no enmarco, no como. Y cuando se ha puesto el barro duro, Dios hace. Pero yo no puedo vivir a expensas de que yo no voy a hacer nada para que Dios lo haga todo. Yo tengo que ser diligente. Porque ser discípulo de Cristo es ser obediente a lo que Él hizo. Y Él esperaba que sus discípulos fueran diligentes. Volvamos a Judas. Pero Tadeo o Leveo, cuando usted diga Leveo, es el mismo Judas, pero este es Judas Tadeo, hermano de Santiago, el menor, hijo de Alfeo, también era pescador. Simón Pedro, lo conocemos, Pedro, pescador. Felipe, pescador. Simón era celote. ¿Cuántos han escuchado el término celote? Celote con Z. Resulta que en el equipo de Cristo había de todo. Simón el celote, los celotes eran una secta política judaica radical que luchaba contra el dominio romano. En otras palabras, era un guerrillero. Simón el celote era un guerrillero. Es una secta que estuvo desde el año 60 antes de Cristo. Apareció para batallar contra el dominio romano. Bueno, Simón el celote, discípulo de Cristo. Cuando vemos en perspectiva quiénes fueron los discípulos y quiénes llegaron a ser, podemos entender. Y esta es una bendición para ti, escucha. No importa quién hayas sido, no importa qué hiciste, no importa dónde caíste, no importa cuántas veces te equivocaste, importa que si tú te rindes a Cristo, Él hará en ti alguien especial. Él hará de ti alguien que camine en victoria. ¿Por qué? Porque tú recibes lo que recibieron sus discípulos. Vayamos otra vez a Mateo 28:19. Mateo 28. Vamos a leerlo del 18 otra vez. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú eres discípulo de Cristo, has recibido potestad de Cristo. Tú no tienes que estar lloriqueando, ay, mi pobre situación, ay, mi pobre proceso, ay, mi pobre circunstancia, yo aquí tiradito, abatidito. Tú recibiste autoridad. Empieza a ejercer la autoridad en ti mismo. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a organizar tu propia casa para poder ir a organizar la casa ajena. Había un cojo de nacimiento sentado en el pórtico de la Hermosa. Estaba acostumbrado a pedir limosna. Su vida era pedir limosna. Su condición era limosnero. Ya todo el mundo lo conocía. ¿Cuántos años tendría que estar allí? No se sabe. Pero él estaba acostumbrado a ese estilo de vida. Y cuando vio que venían Pedro y Juan, le dijo, denme una moneda. Y me impacta el cambio de Juan, el hijo del trueno, y de Pedro, aquel que negó a Jesús, que le dicen al cojo, mírame, míranos. ¿Qué era al decir míranos? ¿Cuál era el énfasis en que le estaban haciendo? Porque ellos le dijeron después, ni oro ni plata tenemos. Y al decirle míranos, era mira nuestra facha, porque al templo entraba gente adinerada y entraba gente pobre. Y Pedro y Juan vestían como pobres. Por eso cuando él les dice, dame una moneda, ellos le dicen, míranos. ¿Qué le estaban diciendo? Tú crees que tenemos una moneda, pero de lo que tenemos te damos, recibe, y fue sano. Y dice que este hombre saltó y glorificó y alabó a Dios en el templo. Porque cuando tú tienes autoridad y sabes que tienes autoridad y sabes que tienes ese poder de Dios, aún a la peor de las circunstancias que estés viviendo, en el nombre de Jesús tiene que retroceder. Pastor, es que los enemigos se me han levantado, es que en el trabajo no me dejan respirar. Tú tienes autoridad, no dejes respirar a aquel que se levanta. Recibe autoridad en el nombre de Jesús. Ahora retrocede el demonio que me está oprimiendo. Pastor, es que este hombre me persigue, pastor. Y yo cuando lo veo me acuerdo de esos momentos, pastor, donde nos bebimos las mieles, donde nos comimos la miel, no quedó ni la luna porque no nos como, pastor. Y yo lo veo y viene la tentación. La tentación retrocede en el nombre de Jesús. Para eso ha recibido poder y autoridad. Ay, pastor, yo no puedo cantar, pastor, porque es que, ay, yo me acuerdo cuando estoy cantando y miro a Rugero Albeiro, y me acuerdo cuando lo vi sin camisa. Todo eso es tentación que retrocede en el nombre de Jesús por la autoridad que ha recibido. ¿O ustedes creen que no es tentación que el diablo le diga a uno, ¡ey, cierra la iglesia! ¿Ustedes creen que el diablo no me habla? A mí el Espíritu me habla, pero el diablo también me habla. Y en los momentos de dificultad me habla más. Cuando usted tiene un problema, fíjese cuál es la voz que más escucha. Pues tenemos. Ve venir el peligro y se aparta, ¿ok? Pero lo que pasa
Es que hay ovejas que les gusta el peligro, son adictos a la adrenalina espiritual. O ese término es nuevo, ese hay que ir para el diccionario. Adrenalina espiritual, les gusta el peligro, les gusta tentar. Mire, ayer yo no dormí. Yo desde las 2 de la mañana, 1 de la mañana, cuando reacciono estoy pegado a la pared. Vómito, de todo lo que se le ocurra, sí también, pegado a la pared, Debri, corre. Desde esa hora, enfermo, toda la madrugada sin dormir, cada vez que me acomodaba, levántese y corra otra vez, todo el día ayer, y el dolor y el malestar. Y me llamó el dueño del local. Pastor, y entonces, y ahí mismo vino la voz del diablo. Oye, ¿qué tanto peleas por eso? Ciérralo, entrégale las llaves, porque sé que es el diablo. Porque a mí Dios no me va a mandar a cerrar lo que Él me dijo que iba a respaldar. Así de sencillo. Y el diablo le sigue hablando a muchos discípulos de Cristo en este tiempo. Cuando usted decide servirle a Jesús, el diablo va a buscar la manera de bajarlo del servicio. Por eso es que yo no estoy de acuerdo. Usted no sabe cuántas veces he venido yo a predicar con tremendo problema para resolver después que salga de aquí, sino que mis problemas no pueden ser más grandes que la autoridad de Cristo. Tu circunstancia no puede ser más grande que la potestad que has recibido de Jesús para hacer retroceder la maldad. Es que el pastor como que nunca tiene problemas, siempre está ahí. No, yo tengo 10,000 cosas que resolver. Lo que pasa es que por encima de los problemas que tengo que resolver, tengo a un Dios que resuelve mis cosas. Tengo a un Dios que abre puertas donde no se ven. Tengo a un Dios que cuando le sirvo, que cuando soy fiel a Él hace cosas sorprendentes. Y viene la palabra a mí, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni alguno se ha imaginado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Déjese sorprender por Dios. Yo le dije a mi esposa, voy a predicar suavecito, sí, porque el dolor de la costilla, a mí se me olvidó el dolor de la costilla ya. Quiero decirte algo, hay que ser discípulo de Cristo. Te conviene ser discípulo de Jesús. Necesitas ser discípulo de Jesús, porque cuando te rindas a ser discípulo de Jesús, entonces y solo entonces podrás decirle al problema a mí, en el nombre de Jesús hay respuesta para mi vida. Mira, no tiene sentido que tú tengas un problema y yo le diga a la hermana Milena, ay hermana Milena, yo pobre y confundido, solo, abatido, desvalido, aquí tirado, hermana, 3 días con el estómago pegado a la espalda, hermana. Hermana, ora por mí a ver qué te pone el Señor. Y llamo a Isaac, aquí estoy pobre, triste y vacío, mi estómago está vacío. Y llamo a Astrid, aquí estoy triste, vacío, confundido, como la canción de Joe. Triste y vacío como la de... Amén. Y si me llama le digo, ¿sabe qué? Ore, porque en la oración hay respuesta. ¿Por qué? Porque si usted tocó una puerta humana y no se movió, entonces toque la divina, porque esa abre todas. Mire, si me lo permite Víctor López, yo voy a dar un testimonio. Víctor López llegó aquí no por casualidad.
Yo vi al hombre que pasó con la gorra por allí. Cuando yo estaba al frente estaban en las alabanzas. Y cuando estoy predicando veo al hombre que entró con la gorra puesta. Y hoy lo veo sin la gorra. Y a mí me dice algo esto. Esto me dice algo. Y en contra de toda lógica y de toda política y de toda ley humana, el hermano Víctor tiene muchos problemas que resolver. El principal no es el económico, porque ese no es el principal. El principal es estar solo en un país y dejar a su familia toda y a su hijo en otro país. Ese es el más grande, ¿cierto? Ese es el que más duro da. Pero él no vino a Colombia para irse fracasado. Porque cuando yo digo, yo tengo a un Dios todopoderoso, yo no voy a ir a fracasar, yo voy a ir a conquistar. Aunque nuestras conquistas en Cristo no se fundamentan en lo que yo puedo hacer, sino precisamente en lo que no soy capaz de hacer. ¿Por qué? Jesús llamó a un grupo de esquizofrénicos, locos, rebeldes. Había un ladrón, guerrillero, ahí había de todo. Sin embargo, en el proceso que viven con Jesús, sus vidas fueron transformadas de tal manera que son hombres que impactaron la historia y que todavía, para testimonio de la gloria de Dios, sus nombres están en la Biblia. Y Víctor, caminando las calles de Barranquilla para conseguirse 3.000, 4.000 pesitos, que no es nada, entendemos lo difícil que es todo esto, porque también hemos pasado trabajo. Yo sé lo que es levantarme una mañana y decir ¿qué vamos a comer en mi casa? Yo lo he vivido. El sufrimiento no nos es extraño a mi esposa y a mis hijos y a mí. Por eso entendemos cuando alguien tiene una necesidad y si está en mis manos suplir, yo lo voy a hacer, por supuesto, porque es un mandato. Porque dice que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y le dice, ve en paz, como dice que el amor de Dios mora en él. Pero el hermano Víctor, yo le decía, hermano, oremos. El jueves, en el servicio, Dios me dio una palabra, estábamos orando por ti, Dios abrirá puertas. Dios te va a sorprender, déjate sorprender por Dios. Y en nuestro hermano Víctor, Dios, porque no fue Farideh Hassan, ni Carlos Torres, porque yo a Farideh Hassan la he tratado 3 veces. Pero cuando Dios decide hacer algo para bendecir a un discípulo, todo es válido. Yo hice un trabajo que nadie se atrevía a hacer. Esta mujer, el día que le entrego el trabajo, me cogió y me abrazó y abrazó a mi hijo. Hasta le digo a mi hijo, ame a su papá, cuide a su papá, así te decía. Y esta señora, a los 2 días me llama y me dice, pastor, necesito 3 jóvenes, hombres o mujeres, porque tengo un trabajo grande que hacer, para que se ganen 3 días de trabajo. Y el Señor, yo oré primero porque nos ha pasado que cuando usted recomienda por emoción se estrella. Oré y el Señor me puso Víctor y Robinson. No tenía minutos, tengo el celular cortado, pero busqué el fijo, marqué, hermano Víctor. Llamé a un número porque Víctor no tenía teléfono, llamé a un número de alguien que andaba con Víctor y Víctor estaba al lado de él, era de Dios. Llamé a la mamá de Robinson, hay trabajo para 3 días, ¿le sirve? Que dijo Víctor, sí señor, lo necesito. Y fue Víctor a trabajar 3 días. Y la señora Farideh me llamó día de fiesta y me dice, ¿sabe qué, pastor? Le doy gloria a Dios y gracias a usted por mandarme esos 2 muchachos, porque dejaron el testimonio de Cristo en alto y a usted lo hicieron quedar muy bien. Y yo dije, wow, gloria a Dios. Lo voy a ayudar, me dijo ella. Yo lo voy a ayudar a él. Víctor, oh, tremendo, mira. Y Víctor se quedó trabajando esa semana.
Cuando vino el zarandeo, la señora Faride se fue de viaje, no está en Colombia. Y es que Dios no necesita a quien vaya a usar que esté al lado tuyo. Ella desde allá de donde está, o en Estados Unidos, o en Europa, en uno de esos dos lados está. Llamó a alguien desde allá y le dijo, necesito que me ayudes. Ahí está. Le digo, necesito que ayudes a Víctor López. Y Víctor tiene empleo fijo. Ojo, hay un detalle para que se dé cuenta de lo que es el milagro. Víctor no tiene el permiso especial de permanencia, el PEP, no lo tiene. Tiene el carnet de tránsito nada más. O sea, legalmente él no puede trabajar en Colombia. Legalmente nadie lo puede contratar. Pero espiritualmente, ser discípulo implica que Dios moverá lo que tenga que mover para bendecir a sus hijos. Y el sueldo de Víctor en este momento supera las expectativas de cualquiera que haya venido con un título y decir, yo me merezco ganar esto, porque no lo voy a revelar, pero la bendición está gordita. Y es la manera de Dios decirle, lo que te he dicho es verdad, lo que prometí es verdad, porque la promesa de Jesús fue, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué? Yo quisiera invitarte a que, por favor, por un momento te levantes sobre tus pies y busques a todos tus hermanos y hagamos un solo abrazo. Somos una sola familia. Todos en un solo abrazo allí. Y vamos a orar. Vamos, yo no veo el abrazo. ¿Dónde está el solo abrazo? Si uno les dice, mírese la cara, le dice, hagan un solo abrazo. Somos una familia, somos un equipo, somos discípulos. Padre amado, Padre de misericordia, delante de ti estamos en este momento. Delante de tu presencia estamos en este momento. Y sí, es cierto, Señor, cometemos errores. Sí, es cierto, Señor, nuestras fuerzas se agotan. Nuestra mente es bombardeada. Pero más cierto es que tu palabra viene en auxilio de nosotros a traernos esperanza. Ahora allí donde estás, en el nombre de Jesús, habla con Él. Habla con el Padre ahora. Dile, Dios, aquí estoy. Tengo muchas cosas que resolver en mi vida y para mi vida y por mi vida. No sé cómo las voy a hacer. Pero hoy creo que tú las puedes hacer. Permíteme ser discípulo de Jesús. Hoy deseo ser un discípulo de Jesús. Hoy decido atesorar tu palabra y tu instrucción. Hoy decido poner mi vida a tu servicio, Señor.
Hoy te entrego mi lógica, porque el estorbo más grande que has tenido para ver tu respuesta es tu lógica. A Dios no le interesa lo capacitada que estás. A Dios no le interesa lo capacitado que puedas estar. A Él le interesa que reconozcas que lo necesitas. Esto no se trata de instrucciones teológicas. Esto se trata simplemente de fe. De creer que lo que tú no has podido resolver, el Todopoderoso lo va a hacer.